Soy tu amiga Adami Corro y hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos en este tu programa Enfoque Femenino. Pero bueno, entendamos qué es un conflicto. Un conflicto es una discrepancia o diferencia que se puede presentar entre dos o más personas que tienen diferentes opiniones, intereses o puntos de vista. Pero también un conflicto se puede presentar con nosotros mismos cuando en mi mente, en mi ser, no sé cómo dar avance a algo que tengo aquí en mi mente, en mi corazón, algo que tengo que solucionar solamente yo y que esto me está quitando la tranquilidad que debiera tener. Un conflicto lo que nos quita es esa paz no solamente de manera personal, sino que también cuando es un conflicto en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de equipo, con la familia, nos quita lo más importante, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero bueno, ¿qué hacemos en el momento en que queremos resolver un conflicto? Tenemos que buscar la conciliación entre las partes. A veces hay que hacer una negociación para poder llegar a resolver este conflicto. Pero de los puntos más importantes, yo diría que es el inicio para resolver un conflicto es el qué, preguntarnos qué asunto voy a tratar. Sí, sé que es un conflicto, sé que es un problema, pero ¿qué asunto voy a tratar? Eso que tanto me da vueltas en la cabeza, ¿qué es? Ese problema, ¿qué es? Porque si no tengo claro este conflicto puede tener muchas variantes, varias derivaciones. Si no tengo claro qué es lo que necesito tratar, qué es lo que necesito solucionar, no voy a tener ese enfoque de qué es lo que quiero solucionar. También tenemos que encontrar el cómo. ¿Cómo voy a solucionar el conflicto? ¿Qué estrategias me van a llevar o voy a llevar para solucionarlo? Tenemos que ser muy conscientes siempre que estemos hablando de solucionar un conflicto, nos debe quedar muy claro que podemos herir a una persona, podemos causar que este conflicto se haga más grande si no tengo cuidado con mis palabras. Así que tengan muy en claro qué estrategias, qué tácticas voy a llevar para resolver este conflicto. Y algo que es fundamental es el para qué. ¿Para qué quiero conseguir ese conflicto? ¿Para qué quiero solucionarlo? ¿Qué me va a llevar? Una vez que yo solucione este conflicto, ¿qué me va a llevar? ¿Cómo lo voy? ¿Qué beneficios me va a dar? Y por supuesto, también es importante hablar de el lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora voy a hablar con la persona? Si nosotros no ponemos una fecha, un lugar, un espacio, a veces cuando estamos hablando de las reuniones de trabajo, de solucionar un conflicto con los equipos de trabajo, no sé en qué momento sea el mejor para donde la persona con quien tengo el conflicto me va a poner atención. A veces, cuando hay una carga de trabajo muy fuerte, queremos solucionar el conflicto y no es el momento indicado. E incluso si es con la familia, hay personas que al levantarse siempre están dispersos, les cuesta un poquito como tener el día y ponerse al día. Entonces, a lo mejor ya cuando almuerza la persona, ya que está más calmada, se puede tratar el conflicto. Y a veces es todo lo contrario, las primeras horas del día son las mejores para resolver el conflicto. Siempre tenemos que saber exactamente lugar, momento indicado para tratar el conflicto. Seamos muy intuitivos porque si no tocamos a la persona con quien queremos solucionar el conflicto en el momento indicado, esto se puede hacer mucho más grave. A veces
A veces necesitamos de un mediador. El problema es demasiado grande. El problema es tan más allá de nuestras capacidades. A veces nos sentimos tan enojados, furiosos, porque todo nos ha movido, porque nos ha complicado, porque es algo que no podemos resolver, que se nos sale de las manos, que nos está llevando a otro nivel. Y no podemos. En este instante es importante que busquemos la ayuda de una tercera persona, que busquemos a veces la ayuda de una persona neutral, porque si busco a alguien que esté más de mi lado, me va a dar la razón. Si busco a alguien que esté más del lado de la otra persona, pues se va a ir más de la otra persona. Una persona que sea como un juez, alguien que tenga esa claridad para tener la balanza exacta y no dejarse llevar por alguien en especial, sino ver el problema tal y como es. Realmente un mediador, muchas ocasiones, es necesario tanto para cuestiones familiares, de trabajo, porque un mediador es la persona que tiene la cabeza fría, clara, que no se ve involucrada en ambas partes y nos puede dar una mejor solución. También es importante que si tú eres el mediador, hables por separado con las personas del conflicto. Si tu equipo de trabajo, si tus empleados, cada quien te da una versión diferente, no es conveniente juntarlos. Mejor habla por separado, con uno primero, con otro después, para que cada quien te dé su historia, cada quien te dé su propia versión y tú como mediador tengas la mente muy, muy clara y puedas solucionar sin apasionamiento, sin enojo, sino con toda la claridad para llegar al punto que todos necesitamos para solucionarlo. Un punto importante es la escucha activa. Si no sabemos escuchar, no vamos a poder solucionar el conflicto, no vamos a poder solucionar el problema. La escucha es algo tan fácil, pero al mismo tiempo muy complicado. Aprendamos a escuchar, que cada parte de quienes tienen el conflicto nos expongan su propia versión. Cuando estamos mirando el problema, no estamos percibiendo el sentir, la forma de pensar de las otras partes. Siempre cuando cada quien nos expone su versión, nos da más claridad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con una escucha. Y aquí la escucha juega un papel muy importante porque podemos llegar a interrumpir. Cuando estoy escuchando, pero yo meto mi cuchara, como decimos, meto mi opinión, puedo llegar a causar esa interrupción, interrupción, interrupción. Y si sigo interrumpiendo, entonces la persona se puede perder en el contexto que nos está explicando. Así que la escucha, por favor, amigas, amigos, practiquémosla. Sé que a veces nos cuesta trabajo quedarnos callados porque queremos exponer, queremos hablar, queremos ser escuchados, pero siempre que hay un conflicto, la regla número uno es escucha la otra versión, escucha las otras partes sin interrumpir, solamente escucha. Dale a la persona que está exponiendo su problema que hable. Y lo que tenemos que hacer es, con todo respeto, escuchar. Puede ser que no esté de acuerdo, pero escuchar es lo más importante. Que expresen sus emociones, sus enojos, sus preocupaciones. La escucha nos va a abrir una puerta enorme para poder llegar a una solución de este conflicto. Invitemos, por supuesto, a las partes afectadas a que cada quien escuche sin hacer juicios, porque cuando empezamos a hacer juicios, quien está hablando en realidad es nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra necesidad de desesperación, de querer solucionar y sobre todo de no salir afectado.
pero escuchemos, por favor, escuchemos siempre las partes afectadas. Otro punto que nos va a llevar para solucionar el problema es identificar en qué consiste el conflicto. Algo, alguna situación, una palabra, algún evento está haciendo que el conflicto se haya producido y a veces que sea mucho más grande. Encontremos los puntos claves, las consecuencias que nos puede dar el no solucionar este conflicto. Vuelvo al inicio, preguntemos a cada uno de los integrantes del trabajo, a los compañeros o incluso de la familia. Cuando estamos hablando de la familia, tenemos que escuchar a todos, si es un conflicto con los hijos, con los hermanos, no sé, con los tíos, toda persona tiene que expresar su sentir. La aclaración de los problemas, fíjense que esto, en lugar de desunirnos, puede ser una oportunidad para escuchar lo que siente. Por ejemplo, si tienes hijos adolescentes o pequeños, es buen momento para enseñarlos a que nosotros, cuando ellos se encuentren en un conflicto, los vamos a escuchar, sin juzgar, sin criticar, porque muchas personas crecimos queriendo explicar la situación y lo que nos decía mamá o papá es cállate. Yo tengo la razón, soy el adulto y tú solamente acatas lo que yo te diga. Y claro, eran tiempos diferentes, pero nos acostumbramos a callarnos. Nunca, nunca es tarde para aprender a cambiar. En cada situación hablemos y escuchemos los puntos claves. Cuando llegamos a tener un problema, podemos hacer como historias en nuestra mente y empezamos a traer cosas del pasado. Es que no es la primera vez, la vez pasada surgió esto, otra vez, y traemos una carga de todas las historias y entonces el problema se hace más y más grande y se reduce la posibilidad de solucionar. Entonces, solamente identifiquemos los conflictos, los puntos que nos están llevando a tener ese problema sin querer echarle más leña al fuego, sin querer anexar. Cada vez que tengamos un problema, deseemos de corazón solucionarlo. Cuando tú quieres solucionarlo, créeme que vas a encontrar el punto y también le das la oportunidad a los demás que puedan solucionar. Hay que encontrar las soluciones, hay que describirlas, hay que tener esa lluvia de ideas cuando estamos solucionando un problema y escuchar, yo haría esto, yo lo haría de manera diferente, yo propongo esto. Y si no te lo dicen, ¿tú qué propones para solucionarlo? ¿Tú qué harías diferente? Escuchando posibles soluciones, el conflicto se resuelve de mejor manera. Pero lo más importante, recuerda, es querer solucionar. Hay que llegar a acuerdos, hay que evaluar las propuestas que te den las personas que fueron protagonistas de ese problema. Escuchemos sus propuestas y veamos las ventajas y las desventajas para poder llegar a un acuerdo. Y entonces vamos a resumir cuáles son los pasos para resolver el conflicto o los problemas. Paso número 1 es entender el conflicto. Es muy importante que sepas definir tu propia posición e interés en el conflicto y entender la otra parte. Yo, ¿qué quiero? ¿Qué me ayudaría? Y la otra parte, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y entender que somos humanos, que podemos cometer errores, pero que estamos en la mejor disposición de solucionar. Pero primero, entendamos el conflicto, porque si no me queda claro qué es lo que quiero resolver, no lo voy a entender. Si no me queda claro qué es lo que quieren resolver los demás, no lo vamos a entender y no lo vamos a solucionar.
Número uno, entiende qué es lo que nos está causando el problema. ¿Soy yo? ¿Es mi actitud? ¿Es mi forma de pensar? ¿Es mi forma de expresar? ¿Es que no escucho? ¿Es que no me sé expresar? ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy causando el conflicto? O tal vez la otra parte sea quien nos está causando el conflicto. Y entonces, acuérdate, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quiere la otra parte? ¿Qué necesita la otra parte? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, esperanzas, miedos? Pero también, ¿cuáles son de la otra parte sus preocupaciones, esperanzas y miedos? Y nos vamos entonces a la segunda parte, que es la escucha. Escuchemos, preguntemos, parafraseemos. Entonces, lo que tú quieres decir es esto, lo que tú necesitas es esto. Volver a repetir lo que la otra persona dice le da claridad a la otra persona y a nosotros también. Seamos muy concretos, evitemos juicios, porque a veces antes de encontrar la solución al problema, empezamos a hacer historias y a creer cosas que no son. Recuerda, la escucha es muy importante. Paso número 3, lluvia de ideas. Cuando nosotros tenemos varias ideas, vamos a encontrar más rápido la solución. Recordemos, no juzgo, no critico, solamente escucho y también pido ser escuchado. Hay que permitir que ambas partes obtengan algo de ese problema. Vamos a obtener una solución, vamos a obtener mejoras, vamos a hacer cambios para que la próxima vez todo sea mucho más amigable. Hay que encontrar una manera de hacer que las decisiones parezcan fáciles y fuertes. Si nos empezamos a complicar, el problema se puede hacer mucho más grande. Cuando estamos teniendo este problema, hay que recordar que ya hay mucho enojo atrás, hay muchas piedritas que se han ido acumulando, hay situaciones que nos hemos quedado callados y como no lo hemos expresado, se va haciendo más grande el problema, más grande, hasta que se sale de control. Y para ese momento ya llevamos enojo, resentimiento, coraje, y ya nada más a veces de escuchar la voz de la otra persona nos causa ese enojo, esa molestia. Por eso, si estás en esta situación, háblalo. No esperes a que se acumulen más cosas, más enojos, porque entonces se hace más grande. Es importante, si estás hablando de un conflicto laboral, una pizarra, un papel donde se puedan ir describiendo los puntos y las posibles soluciones. Si es un problema en la familia, pues también tomemos un cuaderno, una hoja, y porque cuando escribimos tenemos más claridad. Y si es un problema con nosotros mismos, un problema que yo solamente tengo que solucionar, pues mucho mejor. Tomo mi cuaderno, mis hojas, mis plumones de colores, escribo el problema con flechitas, hagamos un mapa mental, unas flechitas, doy las soluciones. Yo lo voy a solucionar sola, necesito ayuda. Solamente de esa manera, cuando plasmamos, es más fácil encontrar una clara y rápida solución. Y esto nos lleva al paso número 4. Elijamos nuestra mejor solución. Usar las habilidades y recursos de ambas partes nos lleva a obtener un mejor resultado. Yo propongo que para solucionar este problema hagamos esto. Y la otra parte o las otras partes te van a dar sus opiniones y tomemos en cuenta, por favor, lo que proponen para que esto sea más claro. Y hagamos acuerdos, hagamos acuerdos. Yo propongo esto, la otra parte propone esto, y entonces, ¿cómo lo cerramos haciendo un acuerdo? Cada vez que tú me digas esto y yo me ponga en este plan, hay que recordar, no sé, es un ejemplo, pero hay que llegar a muchos arreglos. Y recordemos, cuando no podamos solucionarlos, cuando se nos salga de las manos el contexto, busquemos un mediador. Esta es una persona que no solamente es de tu grupo o de tu equipo, ni tampoco del oponente, pero es alguien que ambos consideren justo,
Esto incluye opiniones de expertos, si necesitas a lo mejor una cuestión psicológica, o a lo mejor ni siquiera es eso, necesitas la ayuda de un experto en leyes, necesitas alguien que sea conocedor del tema. Y cuando eso es, busca a la persona indicada. Y entonces esto nos va a llevar a que sea mucho más fácil, porque ya a veces el problema ya no está en tus manos y esa persona, ese mediador, con todo su conocimiento, nos va a dar las mejores respuestas. Amigas, amigos, todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, la vida está llena de retos y cuando está llena de retos, lo mejor que podemos hacer es aprender a solucionar cada problema. Todos los problemas que llegan a nosotros depende cómo lo veas. Si tú lo ves como un reto, te obligas a brincarlo, pero también si lo ves como una situación imposible, lo único que nos va a provocar es callarnos, meternos en otro problema y luego ese problema se va haciendo más grande. Yo creo que los problemas nos ayudan a crecer, nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva, pero eso tenemos que tener la claridad mental, el aprendizaje para irlo solucionando. Recuerda, amiga, amigo, que los seres humanos tenemos problemas, tenemos miedos, tenemos angustias y la vida es un aprendizaje continuo. Los problemas, sí, son retos, son aprendizajes, pero también demuéstrate a ti mismo qué tan fuerte eres, qué tan fuerte eres física, mental, emocionalmente para poder solucionar. Los problemas son aprendizajes que nos llevan a ser mejores cada día. Yo siempre digo, si tú tienes un problema en el trabajo, soluciónalo, no te vayas, soluciónalo, porque si no lo solucionas, en el siguiente trabajo va a aparecer el mismo problema, pero más grande. Y lo mismo pasa en las parejas. Si no solucionas, si no cierras bien ese conflicto, la siguiente pareja va a hacer exactamente lo mismo y un poquito más. Y lo mismo en la familia, y lo mismo pasa cuando son problemas que nosotros tenemos que solucionar de manera personal. Si no le doy el enfoque, si no lo soluciono, después la vida se va a encargar de mandarnos otro mucho más grande y nos va a quedar, nos va a causar más problemas. No veamos a los problemas como algo que nos atora, como algo que nos impide. Veámoslo como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Veamos a los problemas como lo que son, situaciones en la vida en la cual nos ponen en reto, nos ponen a nosotros mismos para saber qué tan capaces. Es como evaluarnos, ¿vamos bien? ¿Sabemos solucionarlo? ¿Tenemos la seguridad de que lo vamos a solucionar? ¿Necesitamos ayuda? ¿Tenemos la humildad de pedir ayuda? Son muchos, muchos factores. Pero bueno, amigas, como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes y les agradezco su tiempo, que es lo más valioso. Gracias por acompañarme. Soy tu amiga Adami Corro y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Así me vas a encontrar como Adami Corro. Gracias por ser parte de la familia Censos y nos veremos nuevamente muy pronto. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.